Voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir la pantalla para poder ya iniciar de una vez. Listo. ¿Me confirman si ya logran ver mi pantalla? Jorge, ¿me confirmas, please, para empezar de una vez? Le confirmo, sí, perfecto. Ya. Se visualiza. Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, siguiente punto, que es la creación de un primer dashboard. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la forma correcta de poder crear un dashboard, ¿ya? Y ese dashboard nos va a permitir poder, como su objetivo natural del dashboard, es poder de alguna manera resumir la información, ¿ya? Que nos va a permitir poder realizar un análisis, poder hacer una toma de decisiones, de tal manera que esto podríamos nosotros ponerlo en una pantalla, podríamos de repente publicarlo en una imagen en una intranet, podemos pasar por correo electrónico, permitiendo, correcto, permitiendo tener este concepto claro. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta tabla, ya tenemos de la columna fecha hasta la columna cantidad. ¿De acuerdo? Donde vamos a ver cómo trabajamos con nuestro primer dashboard. Muy bien. Entonces, solamente como para recordar, en la última clase, en lo que era tabla dinámica, validamos que debíamos cumplir ciertos requerimientos para poder crear una tabla. ¿De acuerdo? Una de ellas era poder tener todos los títulos de cada columna. Podíamos requerir que no haya celdas combinadas, ¿de acuerdo? Que son dos requerimientos importantes para poder construir una tabla. Vamos a encontrar en este archivo que estoy mostrando dos hojas que están en blanco. Una hoja llamada data, que es donde nosotros vamos a llevar las tablas dinámicas para que nosotros podamos tener, digamos, la data, la información, y luego vamos a construir dos gráficos dinámicos personalizados que me van a permitir llevarlos al dashboard y darle una mejor apariencia, crear dos segmentación de datos, y lo que vamos a aprender aquí es que vamos a poder vincular segmentaciones de datos. Esto es importante porque de alguna manera una segmentación de datos podría realizar los filtros interactivos de varias tablas dinámicas y a la vez automáticamente reflejaría los gráficos dinámicos. Entonces vamos a trabajar este diseño. Esa lógica que vamos a ver esta noche es importante porque es lo mismo si en algún momento ustedes quieran llevar un curso de Power BI, que es una herramienta de modelamiento de datos mucho más robusta que tenemos en Microsoft, que nació justamente de las herramientas administrativas que tenemos, de análisis de datos que tenemos en Excel, como es Power Pivot, Power Query, Power Map y Power View. De ahí nació, se retiró de alguna manera una copia o digamos todas las funcionalidades y se llevó a una nueva plataforma que es Power BI, que te permite, digamos, tener un mejor manejo. Pero en Excel es donde nació y es donde vamos a ver cómo trabajamos. Muy fácil, señores. Muy fácil de crear un dashboard. ¿Ok? Yo les voy a trasladar toda la información para que lo puedan trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar toda esta información a una tabla dinámica. Y como habíamos visto en la clase anterior, la recomendación, ya igualmente lo voy a repetir, la recomendación para que puedan tener esta tabla, y esta tabla es una tabla que se va a retroalimentar, significa que se va a agregar más filas en la tabla, se puede crear más columnas en la tabla, entonces se recomienda para que ustedes en la tabla dinámica puedan
visualizar nuevos registros cuando es pegado es que antes de crear la tabla dinámica, toda esta estructura sea un formato de tabla. ¿De acuerdo? Que es importante. Muy bien, entonces vamos a realizar la construcción, vamos a aplicar el formato de tabla, que también lo hemos visto en las clases anteriores. Vamos a ir a la pestaña Insertar, que está en la parte superior, y debajo tenemos el botoncito llamado Tabla. ¿De acuerdo? Aquí solamente le damos un clic y vamos a ver que aparece esta ventana. Solamente como para poder hacer un repaso, vamos a ver que aquí va a tomar automáticamente toda la información de la tabla. Ya hemos visto por qué logramos eso. Y acá, solamente para recordar, la tabla tiene encabezado, bien que tiene un check y sí tiene encabezado porque son los títulos de cada columna. Le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y miren que automáticamente ya tiene este formato. Y adicionalmente en la parte superior, vamos a ver que tenemos la pestaña Diseño de tabla, que es una pestaña que se visualiza cuando ya tenemos el formato aplicado. Muy bien, entonces vamos a crear lo siguiente. Vamos a trabajar la creación de una tabla dinámica, por lo que primero le vamos a poner un nombre. Entonces vamos a ir a Diseño de tabla, vamos a ir al cuadro de nombre, ¿ok? Vamos a ir al cuadro de nombre y ahí le vamos a poner un nombre correcto para, más que todo, para reconocerlo, porque podemos tener varias tablas, correcto, dinámicas, para que podamos llevarlo a un dashboard. Entonces, para no tener problema de identificar cuál de las tablas podríamos trabajar, entonces le vamos a poner un nombre para poder reconocerlo. Entonces aquí vamos a ponerle ventas, un nombre, le damos enter. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora vamos a crear la tabla dinámica. Vamos a ir aquí en la misma pestaña diseño de tabla. Recuerden que tenemos esta funcionalidad en resumir con tabla dinámica. Y también podemos trabajar en insertar nuestro botón clásico de tabla dinámica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a darle un clic a la pestaña insertar. Vamos a darle un clic a la tabla dinámica. Y vamos a ver que ya tenemos esta ventana y lo tenemos con el nombre ventas, porque ahora estamos trabajando con una tabla y no con un rango. A diferencia de lo que hemos visto en la clase anterior, aquí nosotros vamos a llevar una tabla ya existente o una tabla a una hoja ya existente. Entonces lo que vamos a hacer es darle un clic al circulito donde dice hoja de cálculo existente. Vamos a ver que se habilita este cuadro. Vamos a ver que acá aparece el cursor parpadeando, ¿correcto? El cursor parpadeando. Y ahora lo que nosotros necesitamos seleccionar es la celda de la hoja donde se va a llevar la información. Entonces nosotros lo que hacemos es, mire, llevamos la flechita del mouse, y le damos solamente un clic. No hay que emocionarnos, solamente un clic a la pestaña Data. Mire, y aquí en el cuadro ya aparece el nombre de la hoja, el signo de exclamación, y ahora lo que nosotros necesitamos es darle un clic a una celda, solamente a una celda, para que sepa a partir de dónde va a mostrar la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar y ya tenemos este cuadrito donde ya nos indica que vamos a trabajar con una tabla dinámica y adicionalmente en el lado derecho vamos a ver que tenemos esta estructura con los campos que estaríamos trabajando. Muy bien, entonces, miren, aquí vamos a encontrar en la estructura la columna precio, costo y cantidad, que si vemos en nuestra base de datos, acá está, precio, costo y cantidad. Pero, ¿qué es lo que vamos a requerir? Lo que vamos a requerir es que aquí nos falta una columna total, ¿de acuerdo? La columna total se obtiene del precio por la cantidad. Entonces, uno de los requerimientos que nos han dicho es que esta base de datos no puede ser modificada. Entonces, lo que vamos a hacer es, como lo hemos visto en la clase anterior,
vamos a crear un campo calculado llamado total, donde vamos a multiplicar precio-costo por cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la pestaña Analizar tabla dinámica y vamos a encontrar un grupo llamado Cálculos. ¿Correcto? Cálculos. Dentro de este grupo vamos a encontrar el botón Campos, Elementos y Conjuntos, donde le damos un clic, vamos a ver este menú y vamos a seleccionar el primer ítem llamado Campo Calculado. Vamos a ver esta ventana donde tenemos el título Insertar campo calculado y como lo habíamos visto en las clases anteriores, acá aparece el nombre, que es el nombre que debe tener este campo calculado, y para recordar y para hacer un refresh, para que no se olviden, el nombre del campo calculado no debe ser el nombre final que va a tener en la tabla dinámica. ¿Correcto? Entonces vamos a poner acá, total, vamos a poner total G, ¿de acuerdo? Total G. Puede ser cualquier nombre, puede ser en mayúscula, puede ser en minúscula, no hay problema. Yo lo estoy colocando todo en mayúscula, de tal manera que se pueda ver mejor en la pantalla y cuando ustedes pongan pausa, van a verlo con mayor claridad. En la parte inferior, vamos a ver todos los campos que tenemos en la tabla. Miren que ahora menciono la palabra campos, como está aquí. No son columnas. Campos son columnas, digámoslo así, información vertical, que están dentro de una tabla de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle doble clic a precio-costo. Vamos a ver una forma de que este nombre de la columna esté aquí en la fórmula. Es darle doble clic rápido. Miren cómo ya se agregó precio-costo. Vamos a poner el símbolo de multiplicación. Y luego, la otra forma de llevar un campo al área o al cuadro de fórmula es seleccionándolo y en el lado derecho darle un clic al botón insertar campo. Le damos un clic y ya tenemos la información. Entonces, de esa manera podemos construir una nueva columna. Lo más importante de recordar es que solamente podemos trabajar con fórmulas. ¿De acuerdo? Solamente con fórmulas. Acá no podemos utilizar ninguna función. Entonces vamos a darle a aceptar. Miren, vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos, correcto, la columna general o la columna de total. Y aquí lo único que vamos a hacer es agregar clientes y recuerden que por defecto va a ir al área de filas. Mire, clientes, ya está. Y ahí tenemos ya nuestra primera tabla donde tenemos los importes y acá el título lo vamos a cambiar y le vamos a poner total dólares. ¿Correcto? Vamos a ver cuál es el formato de moneda. Sí, dólares. Ya está. Formato en dólares. Listo. Entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica. Miren que en la base de datos no se ha agregado ninguna columna. Vamos a ver que en la tabla dinámica ya está. Pero ¿cuál es la ventaja? Es que no se ha modificado la base de datos original. Muy bien, continuamos. Entonces ya tenemos la primera tabla dinámica, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a crear la segunda. La segunda tabla dinámica también la vamos a colocar en esta hoja data, la vamos a colocar más o menos por aquí o por acá, ¿de acuerdo? Donde vamos a llevar una segunda tablita. Para eso vamos a ir a la hoja Sales. Vamos a darle un clic en cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña Insertar y le damos un clic al botón de tabla dinámica. Vamos a ver esa ventana. Recuerden que acá aparece el nombre, es una tabla. Le damos un clic al circulito que dice hoja de cálculo existente y verifiquemos que acá está el cursor. Hay que darle un clic a la hoja. No se olviden, solamente uno. Y luego un clic donde deseen que se muestre esta segunda tabla dinámica. Lo que es recomendable es que no colocarlo al costado, muy cerca. ¿Por qué? Porque de repente a esta tabla yo quiero agregarle un valor
por columnas, por lo cual lo va a sobreponer y no va a salir un error. Como yo sé que no voy a incrementar, no voy a agregar nada más a esta tabla, yo lo voy a poner por aquí. En la G3, por ejemplo, miren que aparece ya el nombre de la hoja y el nombre de la celda y le damos a aceptar. Perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es, vamos a colocar lo que son los nombres de locales y el conteo de las cantidades de ventas. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos esta información. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es ahora, ya que tenemos la información necesaria para nuestro dashboard, que al final ustedes pueden crear todas las tablas dinámicas que crean conveniente, que al final lo vamos a llevar a un gráfico para nuestro dashboard. Muy bien. Entonces, para la primera tabla dinámica, correcto, para la primera tabla dinámica, vamos a crear un gráfico dinámico. Entonces, los pasos son los siguientes. Seleccionamos la tabla dinámica. En la parte superior, vamos a ver la pestaña Analizar tabla dinámica. Ingresamos ahí. Y en el lado derecho, en el grupo Herramientas, vamos a ver el botoncito llamado Gráfico dinámico. ¿De acuerdo? En el lado derecho. Vamos a seleccionarlo. Y miren que ya tenemos esta ventana, que es la ventana que nos muestra todos los gráficos disponibles. En el lado derecho tenemos sus categorizaciones y en la parte derecha superior son todos los modelos por cada categoría. Acá tenemos, por ejemplo, columnas apiladas, tenemos columnas 100% apiladas. En líneas tenemos, miren, otro diseño que podemos colocar también con marcadores, de acuerdo a lo que nosotros querramos trabajar. En este punto, yo voy a escoger barras y voy a dejarlo en barras agrupadas. Recuerden que ustedes pueden aquí seleccionar, según sea el caso, como ustedes quieran trabajar, los modelos disponibles que encontremos según la información que trabajemos. Yo voy a escoger barras. ¿De acuerdo? Voy a darle un clic al botón aceptar y ya tengo mi gráfico descargado o visualizado o creado. Lo voy a dejar en la parte inferior para que no me ocupe o no me tape la tabla dinámica 1 y ahora voy a seleccionar la tabla dinámica 2. En la segunda tabla dinámica 2 también vamos a crear un gráfico dinámico y es el mismo procedimiento. Entonces, si no no recordamos cuáles son los pasos, no nos hemos dado cuenta, ahorita lo vamos a trabajar. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar una celda de toda la tabla. Vamos ahí a la pestaña Analizar tabla dinámica. En el lado derecho vamos a seleccionar Gráfico dinámico. Y ahora aparece nuevamente este panel. De las categorías que vemos, voy a dejarlo el modelo que está por default. Recuerden que depende de ustedes escoger cualquier gráfico. Y acá viene un poco la parte artística, porque tienen que buscar un gráfico que según la información que quieran mostrar, pueda mostrarlo correctamente. Podamos o la persona pueda con ese gráfico entender de qué se trata. No es llenar gráficos cualquiera, no. Hay que saber escoger correctamente un tipo de gráfico. Muy bien, entonces voy a darle a aceptar y lo voy a colocar aquí también en el lado derecho. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que voy a hacer aquí es llevar esos dos gráficos. Miren que falta personalizar, todavía están los botones de filtro, como lo hemos visto ayer. Y ahora lo que voy a hacer es llevar estos dos gráficos a la hoja dashboard. Ya que el nombre puede ser también cualquiera. Yo lo he colocado para entender cuáles son las funcionalidades que va a tener la data que tenemos dentro de cada hoja. Perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es tomar este gráfico, lo voy a cortar.
y lo voy a llevar por aquí. Ya está. Este gráfico lo voy a extender para que con la barra de datos se vea un poquito mejor. ¿De acuerdo? Me voy a traer también el otro gráfico. Este procedimiento es muy sencillo. Control X. Me voy a la hoja de destino. Le pongo Control V. Perfecto. Es un procedimiento normal, clásico de toda la vida. No hay nada, digamos, nuevo. Lo que sí vamos a hacer es eliminar los botones de filtro, como lo hemos visto en la clase anterior, y aquí lo vamos a reforzar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Seleccionamos el gráfico. En la pestaña Análisis de gráfico dinámico, miren que ha cambiado el nombre. Cuando trabajamos con gráfico dinámico, trabajamos con 3 pestañas. Análisis, Diseño, Formato. En la pestaña Análisis, en el lado derecho, miren acá en el grupo Mostrar U, Ocultar, vamos a encontrar el botoncito llamado Botones de campo. Vamos a darle un clic y miren que ya no tenemos los botones de filtro. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el gráfico del lado derecho. Y repetimos, seleccionamos el gráfico, miren, le he dado un clic, nos vamos a la pestaña Análisis de gráfico dinámico y en el lado derecho vamos a darle un clic al botoncito Botones de campo. Le damos un clic. Y ya, miren que ya no tenemos los botones. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Personalizarlo. Vamos a darle un mejor aspecto. Vamos a mejorar la apariencia. Entonces, miren que selecciono este primer gráfico. Lo voy a seleccionar. Y ahora vamos a ir a vamos a encontrar aquí 2 botoncitos en el lado derecho. Vamos a hacerlo con las herramientas que me da ya este gráfico dinámico. Miren que acá tenemos un iconito de un pincel. Vamos a darle un clic. Y acá tenemos un panel donde tenemos 2 opciones, estilo y color. En estilo vamos a encontrar los estilos, que son todos los diseños que yo podría aplicar. Miren, con solamente llevar la flechita del mouse, puedo ver o visualizar cuál sería la apariencia final. Miren. Perfecto. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, esta acá de color negro, ¿sí? Y luego, y acá también en colores podemos tener otros colores que podríamos aplicarlo, miren, de acuerdo a su criterio, pero voy a dejarlo con el mismo color porque todo el dashboard va a ser de color azul. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, vamos a encontrar en la parte superior este cuadradito de símbolo más, vamos a darle un clic y aquí vamos a quitar algunos elementos. Por ejemplo, en este caso la leyenda no me sirve porque estoy trabajando con un solo valor. Si estuviera trabajando con varios valores, por ejemplo, por meses, por ejemplo, ahí sí, digamos, podríamos utilizar la leyenda. En este caso, como solamente tengo un valor, por apuras. Muy bien, ¿qué más voy a hacer? Me voy a ir al área de etiqueta de datos y miren, voy a marcar el clic para que se pueda ver los importes en nuestra barra. Miren, tengo una mejor presentación. Perfecto. Y voy a retirar del eje horizontal para no tener visualizado estos márgenes de los importes. Quiero tenerlo limpio, ¿de acuerdo? Eso también va a depender del estilo, vuelvo a repetir, de cómo quieren mostrar. Lo más importante es tratar de que no sea muy colorido, verde fosforescente, naranja, amarillo, con puntos. La idea no es hacerlo de esa manera porque si no va a ser demasiado fuerte para la vista. Muy bien, en el gráfico del lado derecho voy a entrar también al pincel y voy a seleccionar en este caso voy a buscar acá el color, acá tengo, bueno, creo que es estilo 9, acá está el mismo color para que tenga esa apariencia. Ya está. Voy a quitarle la leyenda y le voy a colocar las etiquetas de datos. Ya está. Perfecto. Mire cómo le damos una mejor apariencia y adicionalmente le voy a colocar a este gráfico
en diseño, en formato. En formato acá tenemos efecto de forma y, por ejemplo, le voy a poner una sombrita en el medio para que vean acá, ¿no? Ese tonito de fumigado, un tonito, digamos, que le da un diseño más elegante. Voy a buscar acá de colores, no, yo quiero de sombrita. Ya está, miren, tiene una mejor apariencia. Voy a dejarlo ahí. Ahí está. Listo. Muy bien, vamos a colocar un título. Total de ventas por clientes. Y aquí vamos a poner cantidad total por locales. Listo, de acuerdo. Aquí vamos a ver si podemos un poquito personalizar esta parte. Vamos a ver la formatación de datos. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito. Migración bordes. Sí, todo está bien. Listo. Perfecto. Ya está. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, yo puedo escoger que los títulos tengan un colorcito diferente. Por ejemplo, que sea un color naranja. Miren cómo le cambiamos el aspecto. Y como les mencionaba, acá viene ya la parte artística. Acá viene ya la parte en la cual ustedes escogen, van personalizándole su dashboard con los colores que crean conveniente, de tal manera que va a tener una mejor apariencia. Miren, yo creo que hasta aquí ya queda perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es agregar, por ejemplo, dos segmentación de datos. Entonces voy a bajar eso un poquito, porque también quiero colocar un título general, voy a colocarlo por aquí. Eso al final se va acomodando como vamos armando, por eso la creación del dashboard en Excel toma un poquito de tiempo, según como lo querramos trabajar. Entonces, en la clase anterior hemos visto cómo creamos una segmentación de datos desde una tabla dinámica. Y la clase anterior, hemos visto cómo creamos, cómo agregamos una segmentación de datos desde una tabla, desde un formato de tabla. Y aquí ahora vamos a ver que vamos a poder agregar una segmentación de datos desde un gráfico dinámico. Entonces, para eso, seleccionamos el objeto que sería el gráfico. Nos vamos a la pestaña Análisis de gráfico dinámico. Esta primera pestaña podría cambiar el nombre según la versión de su Excel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir al lado izquierdo. Miren, insertar segmentación de datos. Lo seleccionamos y miren que acá tenemos dos opciones. Y aquí me van a preguntar qué es lo que queremos mostrar. Voy a marcar nombre vendedor y nombre local. ¿Ya está? Perfecto. Entonces lo vamos a seleccionar y vamos a darle a aceptar para que podamos ya visualizarlos. Muy bien. Ahora esta segmentación lo vamos a colocar aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. Y el local por acá. Listo. Ahora, vamos a seleccionarlo. Miren que estoy seleccionando la segmentación del lado izquierdo. Miren que aparece en cada esquina un circulito también en el medio. Y ahora tenemos una pestaña llamada segmentación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un pequeño truquito, un tips, en la cual podemos cambiar la apariencia de esta segmentación de datos porque, como ven, es de forma vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es en la pestaña segmentación, en el lado derecho, vamos a encontrar un ítem llamado columnas. Mira, ahí tenemos una que es la columna que estamos visualizando. Lo voy a cambiar, le voy a poner 4. Y en 4 voy a extender mi segmentación y le voy a quitar la altura.
¿De acuerdo? Más o menos por aquí. Y esto lo voy a colocar acá. Voy a extraerlo un poquito para que sea alineado al gráfico. Esto es importante. Tiene que estar bien alineado. ¿De acuerdo? Bien alineado, con un espacio coherente. ¿De acuerdo? Para que tenga una mejor presentación. Y acá también le voy a aplicar el mismo proceso. Mire, para hacerlo muy semejante, voy a ponerle columna 4. Voy a estirarlo y le aumento, le disminuyo también la altura. Mire que estoy colocando a la misma altura de la cementación anterior. ¿Ya? Esto lo voy a juntar un poquito. Ya, y eso también lo voy a juntar un poco. Voy a usar el mouse, el teclado. Ahí está. Listo. Ahora miren, ¿podemos mejorar este formato de la cementación? Sí, porque miren que acá está muy vacío. ¿De acuerdo? Y no va a haber más locales. Entonces lo que vamos a hacer es que si seleccionamos la segmentación de datos y nos vamos a su pestaña, en el mismo grupo botones, en el grupo botones donde hemos trabajado en la columna, luego sigue alto. El alto es por cada botón. Por cada botón que tenemos aquí es la altura. El ancho le corresponde a cada botón. Y el alto y el ancho que vemos en el lado derecho es ya de la misma segmentación, que es lo que tenemos en el borde. Entonces aquí le voy a dar una altura, miren, más o menos, uno más, ya está, 1.5. Hasta aquí nomás porque miren, tenemos un espacio pequeño, coherente, me parece genial. Y ese de acá le voy a colocar, a ver, uno más, mucho. Miren que se ha armado, se muestra esta barra de desplazamiento vertical y tiene una mala apariencia. Entonces le voy a disminuir 1 centímetro. Sí, quedó. Ya está. Entonces esto le voy a así aumentar un poquito. Tiene que ser el mismo. Ya está. También podemos hacer alineación, pero vamos a hacer de forma manual. ¿Listo? Perfecto. Ahora, le vamos a cambiar los nombres, porque dice, miren, nombre vendedor, nombre local. Entonces vamos a seleccionar esta primera segmentación del lado izquierdo. Vamos ahí a la pestaña segmentación. En el lado izquierdo donde dice título de la segmentación de datos, vamos a poner acá, voy a quitar esta palabra y voy a ponerle filtro por vendedor. Ya está. Vamos a darle un enter, listo. Y en el lado derecho lo seleccionamos y voy a poner acá, filtro por local. Listo. Correcto. A ver, eso le voy a quitar un poquito. Voy a cerrar acá esta aplicación. Ya está. Listo, lo voy a checar un poquito. Aquí, ya está. Listo, ya quedó. Muy bien, entonces miren que hemos cambiado los nombres de los filtros. Ahora lo que voy a hacer es cambiar su apariencia. Selecciono la segmentación del lado izquierdo, me voy a la pestaña segmentación y miren acá tenemos los estilos de la segmentación. Si yo le doy un clic al botón más, es ese botón más que está acá en la esquinita, abro el listado y acá en el grupo de oscuro voy a encontrar este colorcito. Miren que este azul es muy parecido al azul que tenemos en nuestras columnas. ¿De acuerdo? Y lo mismo voy a hacer para el otro. Lo voy a colocar oscuro. Listo. Perfecto. Ya está. Ya tenemos esa visualización. Y ahora para terminar le vamos a colocar un título. Acá título. Vamos a ir a forma que ya conocemos de toda la vida. Voy a colocar aquí. Listo. Y voy a poner acá. Reporte general
del primer semestre. ¿Ya? Puede ser cualquier nombre. ¿Ya? Estoy simulando este concepto y lo vamos a alinear. Y le vamos a poner un tamaño un poquito más grande. Ahí está. Yo creo que queda. Voy a bajar un poquito para que se vea. Ahí está. Listo. Voy a quitar la cinta. Y mire que ya tenemos nuestro primer dashboard. Esto de acá voy a... para que se alinee. Listo. Muy bien. Miren, entonces ya tenemos nuestro primer dashboard. Nada complicado. Muy fácil de trabajar. Lo único que necesitamos es, digamos, darle o buscar una apariencia adecuada, de tal manera que nos permita tener esta información. Ahora, miren lo que vamos a encontrar con ese dashboard. Si yo, por ejemplo, le aplico un filtro, esta segmentación de datos, si yo selecciono, por ejemplo, las ventas de Matías Sotomayor, si yo le aplico el filtro, miren cómo en mi gráfico cambia. Si yo selecciono a Luis Pérez, cambia a Kenny Aguirre, mire, va cambiando. Perfecto, miren cómo mi dashboard va teniendo esta apariencia. Pero miren que el gráfico del lado derecho no cambia. Y es correcto, ¿por qué? Porque a la hora de crear este dashboard, ¿qué gráfico seleccioné? El de abajo. Entonces, este gráfico está vinculado con esta segmentación. Y los filtros que yo aplique le va a aplicar al gráfico que está en la parte inferior. Pero Peter, yo necesito que esta segmentación también aplique, ejecute cambios en el gráfico del lado derecho. Entonces lo que nosotros necesitamos es que aparte que esté vinculado con este gráfico, también esté vinculado con gráfico del lado derecho. Entonces lo que hacemos es seleccionar la segmentación de datos y en la parte superior, en la pestaña segmentación, ¿ya? En el lado izquierdo vamos a encontrar el botón llamado conexiones de informe. Vamos a dejar ahí mi flechita de mouse para que lo puedan ubicar. Le damos un clic. Miren, miren cómo está marcado la segmentación de datos. Y miren qué tabla dinámica está marcado con el check. Solamente uno, que es el que se ha creado para este gráfico dinámico. Y el segundo no. Entonces yo marco el segundo. ¿Y cuál va a ser la ventaja? Que esta segmentación ahora le va a aplicar el efecto, le va a aplicar el filtro a los dos gráficos. Miren, le doy a aceptar. Ya está. Y ahora voy a aplicar un filtro. Miren cómo cambia mi gráfico del lado derecho también. Ah, ahí está. Es interactivo. Se vincula con varios gráficos. No solamente con dos, sino con todos los gráficos que quieran. Yo ahorita estoy trabajando con dos, pero normalmente yo trabajo con muchos y automáticamente pueden vincularlo. Y pueden aplicarlo a los gráficos que quieran. No es obligatorio que sean todos los gráficos, pero depende de ustedes a quién sí se quisiera trabajar. En la parte superior, como lo hemos visto en los otros casos, tenemos este botoncito que es para selección múltiple, donde ustedes lo seleccionan y pueden también trabajar con, mire, con varios valores, con varios vendedores en este caso. Voy a eliminar el filtro dándole un clic a este botoncito, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el filtro del lado derecho? Si ustedes seleccionan molde del centro, miren que también afecta solamente el gráfico izquierdo, claro, porque se acuerdan que seleccioné ese gráfico y agregué estas dos segmentaciones de datos. Entonces, esta dos segmentaciones de datos está trabajando con solo ese gráfico. Entonces, realizamos la misma tarea. Selecciono la segmentación de datos, me voy a la pestaña segmentación que está en la parte superior. En el lado izquierdo tengo el botón llamado conexiones de informe. Miren, acá está. Estoy dejando un par de segundos para que lo puedan ubicar.
Y ahora miren, tabla 1 solamente seleccionada que está en la hoja data. Correcto, marcamos el 2, le damos a aceptar y miren que ahora va a aplicar a los dos. ¿De acuerdo? Seleccionamos múltiples, miren. Y ya está. Entonces, para darle un mejor aspecto, miren en la parte superior, en la pestaña vista, miren que la hojita tiene estas líneas de cada celdita, ¿sí? Que tiene en el fondo. Me voy a la pestaña vista y en el lado izquierdo tengo este cuadradito que dice línea de cuadrícula. Lo seleccionamos y miren que ya tengo una hoja en blanco. Ya está listo para publicarlo, le toman un screenshot, lo suben a un archivo de cualquier fuente, ya depende de ustedes. ¿Correcto? ¿Listo? Ya está. Entonces, mire, muy fácil de trabajar un dashboard, nada complicado, se debe trabajar con lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, para hacer un rápido repaso, primero le hemos aplicado un formato de tabla para que cuando se pegue más registros a esta tabla, tengamos la capacidad de que solamente al darle un clic al botón de refresh de la tabla dinámica se actualice. Hemos llevado dos tablas a la hoja data, que son la información para nuestro ejemplo, la que necesitamos. Luego hemos creado dos gráficos dinámicos y lo hemos llevado, correcto, lo hemos llevado a nuestra hoja llamada dashboard. Y aquí ya hemos hecho la personalización con la segmentación de datos y la vinculación. Podríamos agregar mucho más. Si usted quiere un dashboard, colocar una tabla, puede ser una tabla dinámica también, pero es una tabla dinámica pequeña, una tabla dinámica que muestre valores, digamos, como resultado total, no al detalle. Si quieren ver o quieren mostrar el detalle, ya muestren una hoja con la tabla dinámica. Por ejemplo, esta tabla dinámica, que es pequeñita, es válida si es que lo queremos llevar a un dashboard. ¿De acuerdo? Porque no nos quita mucha información y tiene valor concreta. ¿Ya? Muy bien. Listo, señores. Ya tenemos nuestro dashboard. Como ven, nada complicado, muy fácil de trabajar y ya tienen los pasos, la guía. Recuerden que esta clase está siendo grabada, así que van a poder verlo en cualquier momento y ya ustedes reforzar con sus propios archivos para que lo puedan aplicar. Listo, señores, perfecto. Entonces, hasta este punto, no sé si ustedes tuvieran alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos trabajado, o si no, ya daríamos pase al siguiente tema, que es el trabajo con Power Pivot. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, vamos a cerrar ese archivo. Ya está. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es abrir mi carpetita, que dice acá Power Pivot. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a abrir acá este archivo 4. Muy bien. Aquí vamos a crear una tabla dinámica, ¿ya? Vamos a crear una tabla dinámica en la cual, ¿ya? Vamos a crear una tabla dinámica en la cual se va a mostrar dicha data, pero a diferencia del dashboard que hemos trabajado y de la clase anterior de tabla dinámicas, la información que vamos a trabajar está en otro archivo. Miren, tenemos un archivo llamado clases, un archivo llamado clientes,
un archivo llamado database y un archivo docente. ¿En qué escenario, Peter, yo lo puedo trabajar? De repente ustedes tienen un RP, perdón, tienen un sistema, tienen el SAP, y les piden a sistemas que exporte la información y les exporta las tablas que tiene toda la información que ustedes necesitan y le exportan por cada archivo. Vamos a revisar uno por uno rápidamente, ¿ya? Aquí en clases, vamos a abrir, vamos a esperar un par de segunditos. Ya está. En clase, por ejemplo, tenemos una pequeña tabla en la cual tenemos los códigos de las clases y tenemos los tipos de clases. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. Luego vamos a ver que tenemos en el otro archivo clientes. Vamos a ver acá el archivo clientes. Tenemos una tabla con el RUC y los datos del cliente. Miren cómo tenemos esta información, ya que, bueno, podemos tener más información, pero para nuestro ejemplo es suficiente. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos database, donde ya tenemos información un poquito más completa. Miren, tenemos la fecha, tenemos la factura, tenemos el RUC, pero no tenemos el nombre del cliente. Tenemos el código de la clase, pero no tenemos el nombre de la clase. Tenemos el código del docente, pero no tenemos el nombre del docente. Y tenemos la columna importe. La columna importe. Muy bien, vamos a cerrar este archivo y pasamos al último, docentes. Miren, tenemos una tabla que tiene el código del docente y tenemos en una columna los nombres de los docentes. Ahí está. Muy bien, vamos a cerrarlo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es crear una tabla dinámica con la información de todos estos archivos. Entonces uno dice, ah, Peter, perfecto, yo lo que voy a hacer es un copy-paste de toda esta información en esta hoja y voy a empezar a copiar, a pegar, voy a utilizar la función de búsqueda para ir jalando la data, ¿de acuerdo? Y de ahí creo mi tabla dinámica. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que si estas hojas que están en estos libros se agrega más información, por ejemplo, más tipo de clases, más clientes, más docentes, ustedes tendrían que estar perennes, informados de que si ha habido nuevos registros para que manualmente lo cambien en su tablita que lo han acomodado para su tabla dinámica. Pero grave error, porque lo que ustedes necesitan es vincularse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar acá, por ejemplo? Vamos a ver si tengo habilitado. A ver, vamos a ver si tengo acá habilitado mi Snagit. No. No importa. Ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Vamos a abrir aquí el poderoso Paint. Como les había mostrado ayer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, yo tengo este archivo que he abierto, ya, que está limpio, y tengo 4 archivos, ¿de acuerdo? 4 archivos que contienen, dentro de ella tenemos información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Lo que vamos a trabajar es que de ese archivo se va a vincular con este archivito de acá. Este archivo se va a vincular con este de aquí. Este de acá se va a vincular con este, que se llama relación de tablas. Y este de acá con este de acá. ¿De acuerdo? Y me va a permitir poder acá crear mi tabla dinámica, ¿correcto? Con la información de estos 4 archivos. Ahora,
Pero veámoslo mucho más allá. Ahorita para el modelo que estamos trabajando, porque digamos, no lo quiero hacer muy complejo, pero por ejemplo, quiero para que tengan una idea de hasta dónde podríamos alcanzar. Este archivo Excel, por ejemplo, en vez de que sea un archivo Excel, ha podido ser una base de datos de SQL en un servidor virtual, en un Hyper-V, en un VMware o en un servidor físico. Ese de aquí, por ejemplo, puede ser también un SQL que ha podido estar en Azure, en la plataforma de nube que tenemos en Microsoft, ¿de acuerdo? Este puede ser un archivo de Access. Y ese también, digamos, este sí puede ser un archivo Excel, para dar un ejemplo de varias opciones. Listo. Entonces, miren la ventaja que podríamos trabajar. Con Power Pivot normalmente trabajamos con ese tipo de información, pero con Power Query tenemos más opciones que podríamos hacer una conectividad. Entonces, esta base que vamos a ver, que les voy a mostrar, les va a ayudar para que si más adelante necesitan hacer una conectividad con bases de datos diferentes, lo van a poder hacer. ¿Complicado? No. Y la ventaja que si ustedes se conectan a esta base de datos, ojo, la información que se lleva al archivo es una copia. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes van al sistema y le dicen, ¿saben qué? Necesito conectarme a la base de datos de SQL para poder extraer, conectarme a una tabla, lo que posiblemente te digan no, porque sabes que vas a borrar información, vas a actualizar, vas a eliminar, vas a modificar la información que tengo en esas tablas. Eso es mentira, señores. No se va a modificar porque no es de solo lectura. ¿Ya? Entonces, si por ahí el sistema le dice, eso es falso. ¿De acuerdo? Muy bien. De repente no lo quieren, otra cosa que no quieren darle la conectividad. ¿Listo? Entonces, para esto, como vemos aquí, en ese archivo nosotros tenemos nuestra poderosa herramienta llamada Power BI. Perdón, Power Pivots. Power BI, no, pues justo acabo de terminar una clase. Power Pivots. Power Pivots, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Y Power Pivot qué es? Power Pivot es una base de datos que compró Microsoft en el año 2008, 2009, si mal no recuerdo. Entonces es una base de datos que está embebido en el archivo Excel. Y me puede traer, por ejemplo, yo he trabajado hasta 25 millones de registros. ¿De acuerdo? En Excel. ¿Se vuelve pesado? ¿Se vuelve lento? ¿Se me complica trabajar? No, es muy ligero, es muy ligero trabajar con esa cantidad de información. Imagínense, 25 millones de registros, 25 millones de registros. Muy bien, vamos a ver. Entonces, yo tengo ese archivo donde me voy a ir a Power Pivot. Para poder trabajar, miren que yo en mi caso ya tengo habilitado, porque es por default. Para poder habilitar Power Pivot, nosotros necesitamos ingresar a la siguiente ventana. No vamos a la pestaña Archivo. Mire, repito, no vamos a la pestaña Archivo. En el backend, que es esta franja vertical, el backend, vamos a ir a la opción o al ítem que dice opciones. Miren, dice información, guardar como, seguimos bajando hasta que diga opciones. Ingresamos opciones y acá en esa ventana, ¿de acuerdo? Que lo conocemos de toda la vida, en el lado izquierdo vamos a seleccionar complementos. ¿De acuerdo? Complementos. Miren, acá está, complementos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte inferior van a ver un ítem que dice administrar. Aquí por defecto se va a seleccionar complementos de Excel. Nosotros abrimos el listado y debemos seleccionar complementos con. Repito, debemos seleccionar complementos con. Y le damos un clic y luego le damos un clic al botón ir. Listo, miren. Y acá, bueno,
yo lo utilizo. Tenemos Microsoft Power Pivots for Excel. También, solamente para que lo tengan en cuenta, no lo vamos a tocar esta fecha porque necesitaría una base de datos con información diferente. Tengo Microsoft Power Map for Excel. Tengo Microsoft Data Streaming for Excel, ¿ok? Que son herramientas también adicionales que podemos trabajar en esta plataforma. Entonces vamos a dejarlo con Power Pivot. Miren, solamente lo marcamos y le damos a aceptar. Y a los segundos ya tenemos esta nueva pestañita. Ahora, Peter, yo acabo de entrar en mi Excel y no lo veo. Ya, no lo vemos, ¿por qué? Porque recordarán que hay diferentes tipos de licenciamiento en ofimática. Entonces, si yo tengo un Office, ojo, Office, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, 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 que es una versión de estudio, ¿ya? De estudio de estudiantes, no va a tener esa herramienta administrativa. Si tengo una versión Home, tampoco. Tiene que ser Professional o Enterprise, ¿ya? O una suscripción con Microsoft 365. Entonces, eso es importante. ¿Cómo vemos qué versión tenemos? No vamos a la pestaña Archivo. Vamos aquí, miren, en el Backstage, vamos a ver acá el ítem llamado Cuenta. Y en el lado derecho, miren, yo tengo Microsoft Office Professional Plus 2021. ¿Ya? Tiene que ser Professional Plus o superior. Creo que ahorita es el máximo. Ya está, con eso podemos trabajar. Pero Peter, pero me imagino que voy a poder descargarlo de una página de Microsoft para instalar mi Power Pivot. No, no se puede descargar. Tiene que venir ya embebido dentro del aplicativo. Muy bien, continuamos entonces. Miren, vamos a darle un clic al ítem que dice Power Pivots y en el lado izquierdo voy a encontrar el botón llamado Administrar. Tengo para crear medidas o lo que llamamos Measure. Tenemos KPIs, indicadores también en Power Pivots. Agregar modelo de datos cuando la data está en este mismo archivo. Digamos, si yo tengo acá varias tablitas y la quiero llevar al Power Pivot estando dentro del mismo archivo, también se puede hacer, que sería agregar a modelo de datos. Muy bien, voy a darle un clic al botón Administrar y mientras que va a abrir la ventanita, esa ventana de Power Pivot es una ventana muy similar a una hoja de cálculo, a la que conocemos de toda la vida. Entonces no vamos a tener ningún problema para poder trabajar o no es un escenario que tiene una estructura diferente que nos va a complicar para nuestro trabajo. No, es una estructura, una visualización muy sencilla. Listo, voy a borrar aquí esta información. Ya está. Muy bien, entonces, miren lo que vamos a hacer. En esta ventana, miren, que agarré y dice Power Pivot for Excel. Tenemos la pestaña inicio, donde aquí en la pestaña base de datos, miren esta hojita con este barril. A la hora de ingresar, vamos a tener acá tres opciones. Desde SQL Server, desde Access o de Analysis Services o Power Pivots. Si manejamos cubos en SQL, podríamos conectarnos con Analysis Services y podernos traer esta información, que también es muy interesante. O también un archivo que tenga Power Pivots. ¿De acuerdo? De otros datos, miren, podemos conectarnos con una base de datos OData, que es normalmente un repositorio en la web. Tenemos de otros orígenes, y a darle un clic de otros orígenes, lo que nosotros vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, podemos comunicarnos con Microsoft SQL Server, o Microsoft SQL Azure, Analysis Platform System, Microsoft Access, Oracle. Si tenemos una base de datos Oracle, podemos conectarnos. Puede ser en OCC o en Exadata. Data. Ok, encontré esto en internet para puede ser en OCC o en Exadata. Ay, perdón. Mi máquina que me escucha cuando pregunto, que me va a buscar en internet rápido. Voy a desconectar acá mi Siri un ratito. Listo. Qué amable eres. Ya está. Entonces, vamos a encontrar
también análisis services, informes, archivo Excel y archivo de texto. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar archivo Excel. ¿Ya? Pero miren que tenemos varias opciones a poder trabajar. Entonces, vamos a seleccionar archivo Excel. Vamos a darle siguiente. Aquí en esa ventana, en la parte superior, va a aparecer el ítem que dice nombre descriptivo de la conexión. Ese nombre normalmente no se toca, se deja como está. ¿De acuerdo? Se deja como está. Luego viene ruta de acceso de archivo de Excel y es el origen del archivo que vamos a traer. ¿De acuerdo? En el lado derecho tenemos el botón examinar. Entonces vamos a dar un clic a examinar y vamos a buscar acá el archivo que lo tengo en el desktop. Course, nombre de la universidad de ustedes, Power Pivots y voy a trabajar con clases en la primera tabla. O sea, buscamos el archivo. Este archivo puede estar en tu máquina, puede estar en una unidad mapeada, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema. Le damos abrir y adicionalmente, importante señores, debemos marcar, usar primera fila como encabezado de columna. Importante. Importante. Le damos siguiente. Mire, en ese archivo ha encontrado esta tablita llamada clases. ¿De acuerdo? Vamos a darle, miren que está marcado, es el único. Si tuviéramos más hojita con tablas, marcamos todas las que requeramos. Y le damos finalizar. Vamos a esperar un par de segunditos. Vamos a tener acá el estatus. Es satisfactorio. Miren, total 1, cancelado 0, correcto 1, error 0. ¿Cuántas filas me he traído? 5 filitas. Ya estoy usando una tabla muy chiquita para no generar una demora en la información. Miren, ya está. Tengo acá la tabla clases. ¿Listo? Ahora hago el mismo proceso con las otras tablas. Me voy de otros datos, de otros orígenes. Me voy hacia la parte inferior. Nuevamente archivo Excel. Esta parte es lo mismo. Y aquí vuelvo a repetir. Ruta de acceso del archivo Excel. Botón examinar. Busco el archivo, ahora me toca clientes. Recuerden, puede estar en un archivo UCB, puede estar en una unidad mapeada. Correcto, además podría estar también si tuvieran en un OneDrive configurado en su máquina, un OneDrive for Business, un OneDrive personal. También pueden conectarse ahí y seleccionar el archivo. Miren lo práctico que tenemos. Clientes. Vamos a darle a abrir. No se olviden, señores. Debemos marcar, usar primera fila como encabezado de columna. Importante. Peter, ¿y cuándo me doy cuenta que no he marcado? Me doy cuenta que cuando yo visualizo la tabla, dice arriba, columna 1, columna 2, columna 3. No, Peter, pero la segunda fila era el título. Ah, ya. Entonces te has olvidado de marcar. ¿Qué hago? Tengo que eliminar la tabla y volverme a traer. ¿Ya? Le damos siguiente. Vemos que aquí también tenemos una sola tabla. Vamos a darle finalizar. Sí, aceptar. Y le damos cerrar. Ya está. Miren, ya tengo dos tablas. Y voy a hacer lo mismo con el resto. Ahora un poquito más rápido porque ya lo estamos viendo. No es necesario repetirlo mucho. Aquí voy a seleccionar el último, el docentes. Quiero ver un tema con ustedes en Database. Miren, marco usar primera fila como encabezado. Le damos finalizar. 5 filas. Listo, me voy por el último. Me voy por el último. Archivo Excel. Marco examinar y marco database. ¿Por qué marco el último database? Porque le quiero mostrar un temita. Importante, estamos en modelamiento de datos. ¿Correcto? Listo. Miren, acá marco database, que ese primerito acá me está marcando, me está mostrando otro que es filter database. Ah, debe ser un formato que quedó ahí en el archivo, no hay problema. Pero ¿qué es lo que yo quiero que vean?
Miren que en la parte inferior tenemos un botón llamado Vista Previa y Filtro. Importantísimo. Miren, le damos un clic y me muestra el contenido de la tabla. Digamos, no todo el contenido. Acá, bueno, como es poquito, me está mostrando casi todo, me muestra todo. Pero si tengo una tabla de 5000, no me va a mostrar todos los filas, solamente hasta un tope. Una vista previa. ¿Ya? Ahora, acá está, miren, vista previa. Ahora, ¿por qué hemos ingresado aquí? Porque, ojo, puedo tener tablas que tengo, voy a exagerar, pero casi normalmente cuando trabajamos con datos es así, pero digamos que tengo 100 columnas. Pero repite, para el ejemplo, para la tabla dinámica que yo quiero trabajar, no necesito trabajar con las 100 columnas de la tabla. Yo necesito trabajar solamente con 5, supongámoslo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, en esta vista le quito el check al título. Miren cómo está quitado. Entonces, esta columna ya no bajaría. Y así van quitando uno por uno de la que no necesiten. Entonces, igualmente con las otras tablas, no lo he hecho porque las otras tablas tienen solamente 2 columnas. No se vería, digamos, o de repente no se va a entender de qué estoy hablando. Pero esta como tiene más de una, entonces es más fácil de entender. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo quitar columnas que no necesito trabajar. Además, por ejemplo, en esa tabla, no quiero, por ejemplo, miren, yo tengo clase 1, 2, 3 y 4 y 5. Pero digamos, en el trabajo que yo quiero, de la tabla dinámica que yo quiero trabajar, no quiero trabajar con la clase 5. Entonces, miren, acá tenemos el botoncito del filtro. Abrimos y puedo quitar clase 5. Miren. Y darle a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De todos los registros que son de tipo clase 5, no se van a descargar. Perfecto. Entonces, mire que usted tiene la capacidad de filtrar columnas y filtrar registros. Pero, Peter, ¿qué pasa si luego me doy cuenta que sí necesitaría trabajar con esa columna? ¿O el filtro que apliqué me arrepentí y sí quiero trabajar con el registro, con el código que tiene clase 5? No hay problema, porque una vez que tú descargas, puedes volver a habilitar las columnas o eliminar un filtro o modificar un filtro que tú hayas aplicado. Eso todo tiene solución. Ya yo voy a darle cancelar y luego les voy a mostrar. Voy a darle finalizar. Listo, miren, 750 filas. Y le doy cerrar. Ya está, ya tengo las 4 tablas. Ahora, lo que les comenté, Peter, pero yo necesito traer una columna que ya teníamos. Miren, en la pestaña diseño, que es la siguiente, tenemos el botón llamado propiedades de tabla. Repito, pestaña diseñar, propiedades de tabla. Ingresamos y miren esa ventana. Igualita, es la misma que hemos trabajado hace un par de segundos. Entonces, acá, por ejemplo, si yo tenía una tabla que le había quitado el check, lo vuelvo a marcar y le doy guardar. Automáticamente me va a traer la data. Si yo había aplicado un filtro, elimino el filtro, le doy guardar y automáticamente me mostraría la data al darle guardar. Entonces tengo la capacidad de mostrar o de repente y viceversa. Me traje una columna que al final no lo voy a necesitar, la quiero retirar. Entonces también las puedes aplicar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos todas estas tablas, ninguna de ellas se conoce. Ninguna de ellas sabe la existencia del otro. Y si queremos armar una tabla dinámica, no va a haber consistencia con la información que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en esta parte? Vamos a ir a la pestaña Inicio, que es la primera pestañita, y el lado derecho vamos a encontrar un botón llamado Vista de diagrama. Vista de diagrama. Es más, en el grupo Ver van a ver que es el único que no está marcado. Le damos un clic y vamos a ver esta vista. Miren esta vista. Maravilloso. De repente, si por ahí alguien ha trabajado con SQL, esa es la vista de lo que trabajamos como DBA para lo que es el modelamiento, para crear queries
en base de datos. Entonces, la misma información o el mismo modelo o el tipo de herramienta que manejamos en base de datos, también lo tenemos en Excel. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Es crear una relación de tablas. ¿Qué es una relación de tablas? Una relación de tablas es cuando yo necesito que todas las tablas se comuniquen. ¿Para qué? Para que cuando yo, digamos, arme o seleccione la columna clientes, hay una coherencia con los números de factura, RUC o las fechas que tengo en esa tabla. ¿Cómo creo una relación de tabla? Muy sencillo. Hay dos puntos que son importantísimos. En esa primera tabla, por ejemplo, voy a ver acá que dice COCLA de clase, que es de acá, lo voy a subir. ¿Cuál es primero? RUC clientes. Clientes, clase y docente. Voy a ponerlo así para que sea bonito, más presentable. Ya. Entonces, RUC, que es el cliente. COCLASE, que es clase. CODOC, que es docentes. Entonces, mire, lo primero que debemos hacer es que necesito unir dos columnas. Una columna de la tabla principal con una columna de la tabla secundaria. Pero no puedo unir columnas por cualquier columna. No puedo unir cualquier columna. Yo tengo que unir una columna con otra que tenga la misma información. Por ejemplo, acá RUC con el RUC de los clientes es el mismo. RUC de aquí, RUC de acá. Pero una de ellas, en este caso, este va a ser, los valores de RUC deben ser valores únicos. Y claro, si yo tengo una tabla de clientes, no puedo tener duplicado el RUC de un cliente. Tiene que ser valor único. Pero en la tabla database, un cliente puede comprar varias veces. Entonces, acá sí podemos tener RUC duplicados, triplicados, lo que necesitemos. Entonces, aquí se crea una relación de 1 a varios. 1, porque solamente hay un valor, a varios de la tabla. ¿Y qué es lo que hacemos? Mire, es muy sencillo. Seleccionamos o le damos un clic al título del campo. Mire, le doy un clic sin soltar el botón del mouse. Mire, lo estoy llevando lentamente para que lo vean en el video. Mire. Y lo coloco encima de la columna. Ojo, no es soltar por soltar. Hay que darle o soltarlo en la columna que se va a enlazar. Lo suelto y vemos esta línea. Acá sí puede estar más abajito, más arriba, no nos preocupamos. Pero miren, 1 asterisco. ¿Qué significa este tipo de relación? De 1 a varios. Y acá he detectado que acá hay un valor único, pero acá en esta columna hay valores duplicados, que es correcto porque el cliente puede comprar varias veces. Y lo mismo hacemos con el código de las clases. Le doy un clic y lo llevo, miren, encima de la columna correspondiente. Y hacemos el último. Ya está. En vez de hacerlo por código en base de datos, podemos solamente arrastrar en ese modo de diseño. Perfecto. Ya está. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, vamos a ir a la vista, al botón vista de datos. Y miren que en cada columna de RUC, código de clase, código de docente, miren que hay como una hojita y una lupita. Eso significa que tiene una relación de tabla con otra tablita. Perfecto. Ahora, tenemos una columna importe nada más. Nos falta la columna IGB. Nos falta la columna total. Entonces, si la base de datos tiene solamente la columna importe, nosotros podemos crear nuevos campos, como lo hemos visto en la clase anterior, que hemos visto campos calculados en tabla dinámica, ¿ya? Pero aquí podemos crearlo en la misma estructura de Power Pivot, como en su caso lo hemos creado en la misma tabla dinámica. Entonces aquí, por ejemplo, para crear una nueva columna, miren al título, doble clic rápido, doble clic rápido. Está sombreado y le voy a poner nombre IGB y le doy Enter. Vamos a esperar un par de segunditos y miren, ya está. Selecciono la primera celdita, me voy a la barra de fórmulas y miren el símbolo que ya me lo coloca, que ya me lo muestra, que estoy visualizando. Miren el símbolo, igual. Acá sí no te va a aceptar el símbolo más, por si acaso.
acá no te va a aceptar el símbolo más, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, miren, seleccionamos la barra de fórmula, miren que es la misma barra de fórmula, y lo que vamos a hacer es escribir la palabra importe, que es la columna importe. Importe. Y nos va a salir dos opciones, database importe y la columna importe. En ese caso, puede ser cualquiera de los dos. Yo les recomendaría, ojo, recomendación, acostumbrarse al que dice el nombre de la tabla y de la columna. ¿Por qué? Porque más adelante en Power Query o en Power BI se maneja de esa manera y como que ya van a tener esa base para trabajar ese tipo de estructuras. Entonces acá seleccionamos Database Importe y acá colocamos por 0.18. ¿Listo? Miren, ahí está. Como lo trabajamos en la ventanita de campo calculados en la clase anterior, pero ahora lo hacemos en la misma barra, le doy Enter y miren, ya tengo el IGB. ¿Qué me falta? La columna total. La columna total va a sumar una columna importe más la columna IGB. Entonces, mire que podemos reutilizar un campo calculado que hemos creado aquí, en este entorno. Entonces, mire, voy a seleccionar acá, voy a escribir total. Selecciono la primera celda, me voy a la barra de fórmula y escribo import y seleccionamos database importe. Más, escribo IGB. Miren, database IGB. Ya está, miren, estamos sumando la columna importe más la columna IGB. ¿Se acuerdan que cuando hemos trabajado en formato de tabla, cuando hemos querido trabajar con la función buscar B y hemos creado también la columna IGB total, no trabajamos de esa manera? ¿Se acuerdan que no aparecía entre corchetes los nombres de la columna? Miren, ahí está. Por eso era importante entender cómo se trabaja en formato de tabla, porque cuando trabajan con herramientas de modelamiento de datos como Power Pivots, van a ver esa estructura y lo van a reconocer, no va a ser un formato difícil de entender. Ya está, le damos Enter, esperamos un par de segundos y listo, ya tengo dos columnas. Estas dos columnas, Peter, ¿me ha modificado la base de datos original? No, no lo ha hecho. Listo. Ahora, en la parte superior vamos a darle un clic al botoncito de tabla dinámica. Le damos un clic. Y miren, me va a preguntar si se va a crear en una hoja nueva o en una hoja existente. Le voy a decir una hoja nueva. ¿Ya? Le damos a aceptar. Me crea una nueva hojita. Miren. Y luego por un nombre. Y miren aquí. Interesante, ¿eh? Miren. Miren el iconito. Una tablita y un barril. Significa que está trayendo de una base de datos externa, de un archivo tal, de un archivo tal, de un archivo tal, de un archivo tal. Es más, como les había mencionado, esto ha podido ser de un SQL, SQL en la nube, Oracle, puede ser esto de un archivo de Access, de archivo Excel, un archivo de texto, un servicio en Azure, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Lo que vamos a trabajar es, vamos a abrir, por ejemplo, clientes, vamos a marcar clientes, mire, y acá vamos a seleccionar en la tabla Database, mire, acá abajito, tengo la columna total, miren, IGB y total nuevas. Marco total y ya tengo mi tabla dinámica. Esta es una básica, pero como hemos visto, podemos segmentarla, podemos agruparla por fechas, ya de acuerdo al requerimiento, ustedes podrían trabajarlo. Listo, señores. Entonces, miren cuál es la ventaja de trabajar con Power Pivot, que nos van a permitir realizar una conexión con fuentes externas, traer una copia, almacenar ese mismo Power Pivots y hacer modelamiento de datos y poder trabajarlos. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras características podemos trabajar? También podemos trabajar con medidas. ¿Ya?
No lo voy a trabajar en este momento, solamente lo comento que tenemos en Power Pivot, tenemos las funciones DATS. La función de DAT lo que va a permitir es trabajar en ese entorno con funciones como la función if, la función relate, la función max, la función min, la función search, switch, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Pero son funciones como el Excel, pero en un entorno de una base de datos como la que tenemos ahorita. ¿Ya? Genial. ¿Listo? Perfecto. Entonces, voy a cerrar aquí esta ventana y ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica. Nada complicado, listo para trabajar. Ahora, como les había mencionado, ¿cuál es la ventaja, Peter? Que si en esa tabla se pegan nuevos registros, en esa tabla también se pegan nuevos registros porque hay una aplicación que va almacenando. Acá, por ejemplo, puede haber una aplicación web que va almacenando la información en la tabla, igualmente que el resto. Y lo único que necesitaríamos nosotros en esta tabla dinámica es ir a la pestaña Analizar tabla dinámica y decirle actualizar. Actualizar. Es más, podrían personalizarlo. ¿Cómo así? Mire, en el botón actualizar van a el ítem propiedad de conexión. Y acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver acá. Pueden actualizar no todas las tablas, sino uno por uno. ¿De acuerdo? Y vamos a ver acá. Es más, por ejemplo, miren, en cada conexión que tenemos, ya, yo puedo entrar a las propiedades de la tabla clases. Me voy acá a Properties. Y miren, actualizar cada. Entonces yo puedo programar que cada 60 minutos esa tabla se actualice. Sin la necesidad que yo esté presionando o me olvide. Sino que cada 60 minutos, cada hora, va a ser la descarga de la información y lo tendría ya en mi tabla. Y así podría programarlo en cada conexión que he hecho. O decirle actualizar al abrir este archivo. Entonces, cuando abran el archivo, lo primero que va a hacer es buscar si es que hay nuevos registros en las tablas. Si las hay, las va a traer a tu tabla, a tu Power Pivot primero, y luego se mostraría en la tabla dinámica. Pues miren, aquí ya está todo automatizado la conexión. Ya no es necesario hacer la descarga de la data de forma manual. Muy bien, perfecto. Ya está. Ya tenemos nuestro reporte listo para trabajar. Muy bien. Hasta aquí, señores, tienen, no sé, tienen alguna consulta, todo está ok. Si no, para pasar lo que ya, el último tema, que es Power Query. Muy bien. Listo. Entonces voy a cerrar. Perfecto. Miren, en el escenario de Power Query, que ahorita voy a explicar de qué se trata, vamos a encontrar algunos archivos, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21. Vamos a ver dos de ellas nada más, ¿ya? Vamos a entrar a dos de ellas, vamos a entrar al 2021. Y vamos a ver que tenemos una tabla con todas las ventas del año 2021. Miren, 2 de enero, 4 de enero, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos acá la columna importe, la columna IGB, ¿ya? Tenemos acá toda la información de ventas del año 2021. Con las mismas columnas, ordenado de la misma manera en todos los archivos, ya que es un formato estándar de esta empresa ficticia. Miren, 2020, también acá, hasta el 31 del 12 de 2020, toda la información tiene la misma estructura, la misma cantidad de columnas, el mismo orden en todas las tablas. No puede estar,
puede ser en una sola hoja o varias hojas que le pertenece a todo el año. Una hoja puede ser enero, febrero del año que tenemos en este archivo, ya dependiendo la información que trabajemos. Entonces la información todo es igual. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear una tabla dinámica con toda esta información. Pero miren que toda la información está segregada en varios archivos. A diferencia del ejercicio anterior con Power Pivots, la información, en el ejercicio anterior, la información está segregada en tablas. En cambio aquí, la información es similar, pero no está ordenada o no lo tenemos en un repositorio donde la primera fila sean de la venta del año 2016, luego sigue 2017 y así sucesivamente hasta el año 2021. ¿Correcto? Todo eso está separado. Todo lo que nosotros necesitamos es anexar que toda esta información sea del año 2016 hasta 2021 y luego crear una tabla dinámica. Y para eso lo que hacemos es crear un archivito. Miren, yo voy a crear un archivito de Excel. Voy a poner acá reporte. Voy a abrirlo. Y en este archivo vamos a crear una tabla dinámica. Pero no me voy a copiar y pegar la información en esta hoja. No. La buena práctica de análisis de datos es desde este archivo conectarme con todas, traerme toda la información de todas las tablas y ordenarlo correcto, de tal manera que luego lo llevo a una tabla dinámica. Entonces, en este archivo, no vamos a la pestaña datos. En la pestaña datos, en el lado izquierdo, miren que vamos a tener un grupo llamado obtener y transformar datos. Esto es fantástico porque miren, en obtener datos vamos a encontrar, por ejemplo, de un archivo. Miren, pueden traer esa información de un archivo de Excel, de texto o CSV, un XML, un JSON, un PDF o una carpeta que tiene un montón de archivos con la misma estructura o de una carpeta en SharePoint. Si tienen ustedes un site en SharePoint, pueden conectarse a ese site y traernos todos los archivos de esa carpetita. Tenemos de una base de datos. Miren la cantidad de bases de datos que me puedo conectar. De una base de datos de SQL, de Access, de Analysis Services, de SQL Server Analysis, de Oracle, IBM, MySQL, PostgreSQL, SAP HANA. Eso en las últimas versiones del Excel lo tienes disponible. Desde Azure, pueden conectarse a una base de datos de Azure, de Analysis Analytics, Azure HD Design, un blog de Azure, almacenamiento tabla, y etcétera, etcétera. Una infinidad. Servicios de líneas, una lista en SharePoint, pueden conocer un Exchange Online, Dynamic, Salesforce, de otras fuentes, mira, de una tabla rango, de la web, de un MySQL Query. Miren toda la lista de opciones que tenemos. Y lo que nosotros vamos a hacer es ingresar vamos a ingresar a editor de Power Query. ¿De acuerdo? Vamos a ingresar al editor de Power Query que está aquí. En algunas versiones, de repente lo encuentran dentro de combinar consultas. Lo tendrán por aquí, en algunas versiones, ¿ya? Si no está acá, fuera, lo van a encontrar dentro de combinar consultas. ¿Correcto? Vamos a iniciar. Y se va a abrir otra ventana muy amigable también, muy amigable, en la cual vamos a trabajar. Vamos a ver que termine. Ya está. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es traernos la información de los archivos. En la pestaña inicio, en el lado derecho, vamos a ver un último grupo llamado nueva consulta. Y aquí vamos a encontrar un botoncito que dice nuevo origen. Miren, acá en el lado derecho superior. Ingresamos y tenemos, miren, casi la misma información que les he mostrado, pero desde aquí también me puedo conectar, miren, hasta Power Platform. Fantástico. Y seleccionamos archivo. Aquí vamos a seleccionar libro de Excel, ¿ya? Para hacerlo mucho más dinámico.
Seleccionamos. Me voy al desktop. Y me voy a la carpetita que tiene información y empiezo con 2016. Miren, 2016. ¿Ya? 2016. Le doy a importar. Y tenemos esta vista. Así como cuando trabajamos con Power Pivots, también tenemos una vista para ver el contenido. Acá seleccionamos Sales 2016, que está acá. Y miren, tenemos una vista previa de cómo se está trayendo la información. Esto es bueno porque podríamos nosotros ver si es que hay una fila que ha tomado los títulos de columna, que luego se puede editar en Power Query, que ya es, digamos, algunos puntos un poquito más complejos. No complejos, sino sería, digamos, extender un poco más el tema. Vamos a darle a aceptar. Vamos a esperar un par de segundos. Miren, ya me trajo toda la tabla. Acá está, todo 2016. De la misma manera, lo que voy a hacer es traer la información del año 2017. Nuevo origen, archivo, libro de Excel. 2017, vista previa, Sales 2017, ¿de acuerdo? Y le doy a aceptar. Miren, muy fácil de hacer la conexión, muy fácil de traernos la data, no es nada complicado. Puedo tener los archivos en un OneDrive, puede tener archivos en una unidad mapeada, puede ser los archivos en un USB, en un file server, como ustedes quieran. Miren, ahí está. Voy a traerme los siguientes años. $2020. Y el último, 2021. Listo. Entonces van a ver que ahí tenemos ya, nos hemos traído todas las tablitas de todos los años y ahora lo que nosotros necesitamos es ponerlo en una tabla en las primeras filas 2016, luego 2017 y así sucesivamente. Pero ese ejercicio no lo vamos a hacer en Excel. No tendría, digamos, una concordancia al manejar la herramienta de análisis de datos, por lo cual nosotros vamos a crear una nueva tablita que se llama consulta de realidad, donde voy a decirle que toda la información de estas tablitas la voy a ordenar y se van a acumular en una. Y esa una es la que nosotros nos vamos a llevar a una tabla dinámica. Entonces, para eso, nosotros trabajamos, ejecutamos lo que se llama anexar. Anexar tablas, perdón. Entonces, para eso vamos a la pestaña Inicio y en el lado derecho vamos a encontrar el grupo Combinar. Grupo Combinar. Y acá tenemos el botoncito que dice Anexar consultas. Anexar consultas. Abrimos y vamos a tener dos opciones. Nosotros vamos a trabajar la opción que dice Anexar consultas para crear una nueva. ¿Por qué en el otro, Peter? Porque el otro lo que va a hacer, miren a cuál yo tengo seleccionado. Si yo selecciono anexar consultas, entonces las otras tablas las voy a traer a ese 2021. O sea, la voy a chancar. Bueno, se van a quedar todo lo que es 2021, pero voy a agregar todos los otros años. Pero no es adecuado, es mejor tener una consulta, un query diferente, separado, y ahí llevar todos los años, que es la forma correcta. Por eso seleccionamos anexar consultas para crear una nueva. Mire, lo selecciono y me va a salir esa ventana donde me da o me pregunta si voy a trabajar con dos tablas. O si tuviera tres o más, debo seleccionar la otra opción, que es la que yo necesito. Miren, acá está. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? Lo que me está pidiendo aquí es que en el lado izquierdo son todas las tablas que yo tengo ahorita visibles y ya me trajo 2021. Entonces, miren, selecciono 2016, agregar. Y hago lo mismo con el resto.
Muy bien. Pero ahora vamos a ordenarlo. Miren que 2021 está acá primero. Quiero llevarlo al último. Selecciono este ítem y miren cómo en el lado derecho se ha habilitado el botoncito para bajar o para eliminar. Le doy un clic al botoncito. Miren cómo voy bajándolo. Y listo, ya lo tengo ordenado. ¿Es importante, Peter, que esté ordenado? Sí, porque según el orden que yo tengo aquí, se va a ordenar en toda la tabla. Según como lo yo tenga ordenado aquí, se va a ordenar en toda la tabla. Muy bien, le voy a dar a aceptar. Esperamos un par de segundos y miren, en el lado izquierdo ya aparece anexar 1. Miren, 2016, primera fila, voy a bajar. Miren, ya tengo 2017. Luego, 2018. Miren. Y así sucesivamente hasta el último año. Perfecto. Ahora, ese último le voy a cambiar el nombre. Miren que dice anexar 1. Está seleccionado. Miren que está de color verdecito. Y en el lado derecho tengo este panel que se llama configuración. ¿Correcto? Vamos a entrar. Dice nombre, anexar 1. Lo sombreo y le voy a poner database. Enter. Y ahora se llama database. Muy bien. Ahora, cuando yo ya tenga el requerimiento de construir la tabla dinámica, yo tengo que darle cerrar y cargar. Ahora, es importante analizar lo siguiente. ¿Voy a necesitar llevar las otras tablas o solamente esta? En este caso solamente necesitaríamos esta, porque las otras tablas se harían de forma individual y yo necesito el acumulado. Yo necesito el general. Por lo que una forma práctica recomendable es ocultar las otras tablas o consultas. Para eso le doy clic derecho y acá tenemos la opción que dice, en español sería referencia. Sí, vamos a darle referencia. Voy a darle acá a eliminar. Duplicar también el nombre, ya lo han sacado. Qué raro. Cambiar nombre, duplicar, referencia, mover grupo, bajar, crear. Lo han retirado. Ya eso lo hacemos en la otra ventana. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle, miren, aquí en la pestaña inicio, vamos a darle un clic al botón cerrar y cargar. Vamos a darle un clic y miren que tenemos opciones, cerrar y cargar o cerrar y cargar en. ¿Correcto? Vamos a ver el primero, que es cerrar y cargar. Vamos a dar un clic. Y ahí tenemos, por ejemplo, vean que lo ha cargado en cada hoja. ¿Listo? Esa es una opción, pero recuerden que esa opción no es muy recomendable porque, ¿cuál es el problema? Que estarán llenando la misma hoja, el mismo archivo con toda la información de las hojas, que no es nada práctico. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a regresar nuevamente acá a datos. Vamos a borrar aquí. Para ver el otro ejemplo. Vamos a eliminar esto. Listo. Ya está. Entonces, ahora, una vez que tenemos, vamos a ver si yo lo puedo jalar de acá mismo para llevarlo a Power Pivot. Vamos a ver aquí.
Ajá, ya está. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver que en Database, acá abajo, lo voy a seleccionar y le voy a poner acá, para que aparezca la fechita. Listo. Vamos a darle un clic acá, editar. Vamos a crear nuevamente esta tablita. Ya está. Vamos a crear rápidamente. Database. Listo. Ahora vamos a poner acá. Voy a borrar aquí. Cargar en. Acá vamos a recargar en. Y aquí vamos a decirle, miren, aquí en el panel que tenemos en el lado derecho, sale todo el listado, seleccionamos Database y le voy a poner cargar en. ¿Qué significa? Que toda la información que tenemos en esta tablita la vamos a llevar a dónde. Aquí vamos a seleccionar abajo, agregar estos datos al modelo de datos y vamos a dejarlo en crear únicamente la conexión. ¿De acuerdo? Porque toda esta información lo vamos a llevar a la ventana de Power Pivots. Listo, agregar estos modelos, estos datos al modelo de datos. Vamos a darle a aceptar. Vamos a esperar un par de segundos. Listo, me voy a la ventana de Power Pivots. Y miren, ya está la tabla. ¿Correcto? Miren, 2000, voy a aumentar el ancho de la... Ahí está, 2018, 2019, 2020, 2021. Listo. Acá solamente hay que ordenarlo nada más. Listo. Ya está la información. Y acá, por ejemplo, como lo hemos visto, puedo crear mi columna total. Y sumo importe más IGB. Le damos Enter. Y ya tengo el resultado. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a tabla dinámica, y le voy a decir que lo cree en una hoja nueva. Y miren que en el lado derecho ya tengo la tabla con toda la información. Y acá puedo crear otra tabla dinámica. Por ejemplo, representante. Vamos a llevar acá región en columnas. Y ahora marcamos total, que son las ventas. Listo. Miren. Y acá tengo el acumulado de todos. Acá, por ejemplo, lo voy a poner en su formato de moneda en dólares. Voy a seleccionar esta columna. Formato en dólares. ¿Listo? Me voy a la tabla dinámica. Y ya está en dólares. Entonces, hemos tenido que copiar y pegar la información en las hojas del Excel. No es recomendable. Entonces, miren que a la hora de ya tener la tabla ordenada con la estructura, lo que nosotros hemos mencionado es que se va a cargar y llevar al modelo, a la herramienta de modelamiento de datos para poder ahí de repente hacer algunos cambios adicionales, aunque también se puede hacer el mismo Power Query, pero la idea es hacer una combinación de servicios para esta charla. Y ya tenemos, digamos, nuestra tabla dinámica. Y miren, de diferentes archivos que también ha podido ser una combinación de Excel, de Access,
y diferentes tipos de base de datos. Perfecto. Ya está, señores. Entonces, nuevamente, ¿tienen de repente alguna consulta, una duda sobre un paso que se ha trabajado? Listo, muy bien. Jorge, ya está. No sé, vamos a salir un break de 10 minutos para regresar y ya tenemos la hora según la programación. Si es que tuvieran alguna consulta, alguna pregunta. De esfuerzo que trabajemos, nos va a permitir trabajar con mucha información pesada, grande, de lo que se llama análisis de datos, correcto, con las herramientas Power BI o de Power Query que hemos visto en la clase, igualmente trabajando con tablas dinámicas y luego llevarlo ya a entorno de dashboard, ¿de acuerdo? Y las funciones que hemos trabajado, de tal manera que les va a permitir a ustedes, digamos, mejorar mucho. Y el objetivo, como han visto, no ha sido mucho la parte teórica, porque nosotros como en City no manejamos mucho la parte teórica, más preferimos ver la parte práctica, laboratorio, como les he mostrado, digamos, un poco más orientados a la parte diaria, a lo que ustedes trabajan, digamos, digamos, en su centro laboral, ¿no? Bueno, y ahí nuevamente les dejo mi contacto en LinkedIn, me pueden ubicar también, o si no, a través de Jorge. Y bueno, encantado de haberlos acompañado esta semana, espero que tengan un buen fin de semana. Y nada, agradecerles todos por acompañarme en estos días y muy agradecido por darme esta oportunidad de estar con ustedes para ese hermoso curso que es para mí Excel. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias. Claro, claro que sí, licenciado. Obviamente la gente está atenta a la reunión. Ahí, bueno, el señor García se despide. Le ha servido de mucho la información. También el trabajador o trabajadora Cueto. Hasta otra próxima oportunidad. Y el señor Tristán, la señora Lidia, gracias. Bueno, en realidad sí, ¿no? En realidad la verdad que ha sido interesante las charlas. En lo personal es una grabación que la voy a tener en cuenta, la voy a revisar el fin de semana. Y igual, invitar a todas las personas que puedan revisar siempre las grabaciones de las clases. Y bueno, terminar pues que las capacitaciones siempre en Internet está todo, como yo siempre lo digo, ¿no? Ustedes quieren capacitarse, quieren aprender más sobre Microsoft, sobre Word, Excel, PowerPoint. En YouTube hay tutoriales, hay videos. Y bueno, pues es importante siempre la guía del docente, en este caso del licenciado Chirinos, con todas las recomendaciones que nos ha dejado. Y bueno, ahí están sus números de contacto, están sus correos para quienes quieran de repente convocarlo para alguna consulta muy particular. Bueno, ahí está el licenciado. La verdad que tiene unos créditos académicos muy por el estándar requerido y agradecemos la deferencia que ha tenido de participar con nosotros. Bueno, licenciado, será hasta otra próxima oportunidad. Si Dios lo permite, igual también feliz fin de semana para usted y para los alumnos de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Chévere. Gracias,